Hola, saludos, bienvenidos una vez más al repaso de la lección de la escuela sabática. Este espacio donde buscamos la oportunidad de compartir lecciones espirituales acerca de la lección de estudio de cada semana. Estamos estudiando a lo largo de este trimestre, como ya ustedes saben, el libro de Isaías. Esta lección, la número 9, nos está hablando o abarcando el capítulo 42 hasta el 49 del libro del profeta Isaías. Isaías en estos capítulos hace mención de tres tipos de Mesías. Tres tipos de Mesías. Siempre he sabido que hay un solo Mesías y no hay más Mesías. Bueno, ¿cuáles son esos tres tipos de Mesías a los cuales Isaías se refiere? ¿Es una misma persona en tres periodos distintos? ¿O son tres personas diferentes? ¿O varias personas? Bueno, lo estudiaremos juntos aquí en este repaso de la lección. Vamos a orar. Querido Señor y Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Mesías, Salvador y Redentor. Gracias por el mensaje del profeta Isaías. Condúcenos a la hora de estudiar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, en primer lugar, necesitamos definir la palabra Mesías. En hebreo, Masaya, que significa el enviado, el mensajero, el escogido de Dios, el ungido de Dios. ¿Cuántas veces aparece esta expresión, esta palabra Masaya o Mesías? Por lo menos en el Antiguo Testamento o en la Biblia aparece unas 39 veces. En toda la Biblia aparece unas 39 veces. En el Antiguo Testamento se le da una aplicación muy interesante. Esta palabra Mesías, como incluye una persona ungida por Jehová, puede aplicarse a los reyes de Israel. Entonces, a la pregunta inicial de esta sección de estudio, dijimos que si era una persona el Mesías o varias personas. Realmente entonces el Mesías es un título, ¿verdad?, que identifica a una persona, a varias personas o a un grupo de personas. En la antigüedad identificaba a los reyes que eran ungidos por el Señor, de acuerdo a 1 de Samuel 24:6, 2 de Samuel 19:21, 2 de Crónicas en el capítulo 6, versículo 42. También el título de Mesías se aplica, por ejemplo, en Isaías 45:1 a Ciro, el rey de Persia. O sea que Mesías en la Biblia es un título que no tienen únicamente los reyes de Israel, los davídicos o los del linaje hebreo. También hay una aplicación para un rey que no es israelita, que no es de la descendencia de David. El título de Mesías también lo llevaban los sacerdotes, o el sumo sacerdote de manera específica, el sumo sacerdote. Así lo enseña Levíticos capítulo 4, versículo 3, el versículo 5 y otros versículos de ese mismo capítulo. Cada vez que aparece el sacerdote como el ungido de Dios, es el Masaya, es el Mesías de Dios. Ciro es mi Masaya, Ciro es mi ungido. Y los reyes cuando eran ungidos, como lo fue ungido Saúl, como fue ungido David y otros más, recibían el título de Mesías. Sobre todas las cosas, el Mesías salvador del pueblo. El Mesías libertador de la esclavitud del pecado, uno solo, Jesucristo. Y de él Isaías va a hablar desde el capítulo 40 hasta el capítulo 66 de su libro. Se va a centrar en un contenido profético, mesiánico de Jesucristo como el único Mesías, Salvador de la humanidad. Así que en esta lección de la escuela sabática también vemos que Masaya o Mesías es un título que se le asigna también a todo el pueblo de Dios. Ya no es una sola persona, un individuo, sino a todo el pueblo. ¿Por qué?
porque el pueblo también ha sido escogido por Dios. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y hizo de él una gran nación. Y dice la Escritura, te bendeciré y serás bendición para otras personas. Entonces la nación de Israel era un Mesías también, un Mesías de evangelizar, un Mesías de compartir el evangelio. Era Mesías la nación hebrea porque había sido escogida, apartada por Dios. Se miren toda la aplicación que la Biblia le da al título Mesías dentro de sus páginas. Vamos a concentrarnos en Jesús en primer lugar como nuestro Mesías Salvador. Así lo introduce Isaías en el capítulo 42, versículos 1 y 3. He aquí mi siervo, dice el Señor, por medio de Isaías, hablando de Jesús. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. ¡Wow! ¡Qué características más especiales de la obra del Mesías! En la lección anterior, de la semana anterior, vimos también otras características hermosas acerca de Jesús. Pero hoy quedamos también admirados al revisar estas características, cualidades que tendría el Mesías y que llegaría a desarrollar. Un carácter noble, un carácter perfecto. Sigue diciendo el mismo capítulo de Isaías que ni siquiera levantaría la voz, no le haría mal a nadie. De manera especial traería justicia a las naciones. O sea, el Mesías prometido a la nación de Israel no era un Mesías exclusivo de la nación. Jesús es el Salvador de la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo, que no fue que dio a Israel a Jesús, sino que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es el único que traerá paz y justicia a las naciones. Hemos visto cómo hace unos meses atrás Estados Unidos se apartó de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, que al estar juntas intentan buscar la paz común. Y Estados Unidos salió de esa organización, siendo acusada la organización no únicamente por Estados Unidos o por su presidente de turno, sino que a lo largo de la historia de la humanidad, países y países han presentado testimonios, han presentado evidencias de cómo muchas veces la paz en un organismo como ese no es realmente llevada como tiene que ser, sino que responde en la mayoría de los casos a intereses de potencias, grandes potencias que la integran. Así que ahora vemos cómo el nuevo presidente del país ha vuelto a introducir a Estados Unidos dentro de las Naciones Unidas. Vemos por allí al Papa Francisco promoviendo una unidad global con China, Estados Unidos, un libre comercio, libertad para todos, que no hayan persecuciones, la paz para el Medio Oriente con las guerras que se desprendieron desde aquí de Estados Unidos en Irak, Pakistán, que ha quedado de la guerra en Siria y en otros lugares. No hay justicia, no hay paz. En muchos de esos lugares se ha usado gas para acabar con la vida de las personas, para quemar niños, falsos positivos y tantas cosas. Pero Jesús es el único que traerá justicia al mundo. No pongas tu esperanza en un hombre, en un partido político, en una situación social, en un movimiento social. El único que traerá justicia y paz a las naciones, a la tierra, es el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. No quebrará, dice Isaías 42, 1 y 3, no quebrará la caña cascada. La caña cascada es ese palito delgado que va creciendo,
muchas veces en el pantano, a la orilla de algún río, en un lugar aparentemente inerte, sucio, y por dentro está hueca la caña, está hueca. Y si la trabajas de una forma ruda, la partes. Y dice la Escritura acerca de la obra del Mesías, no quebrará la caña cascada. ¿Eres una caña cascada? ¿Soy una caña cascada? Hueco por dentro, vacío por dentro, con un corazón deprimido, con un corazón angustiante, que tienes nombre de que estás vivo pero estás muerto, que te crees rico pero eres pobre espiritualmente, eres un ciego, miserable, pobre y desnudo. Oh, cuántas cañas cascadas andantes tenemos en la vida. Cuánta gente vacía realmente en su corazón, que caminan pero realmente están sobreviviendo. Gente que tú le dices cualquier cosita y se molestan, se deprime, se van a llorar porque me dijo que estaba gorda, porque me dijo que soy negro, porque me dijo que soy blanco, que soy alto, que soy bajito, que me llamó chapín, que me llamó venezolano, que me llamó esto. Gente que está herida en el corazón y que manifiestan a cada experiencia de su vida el vacío que llevan interiormente. Muchas veces nosotros nos desesperamos con un tipo de persona así, deprimida, que todo el tiempo le da rabia a las cosas, que se encierra, que no habla. Es desesperante para muchas personas. Pero sabes, Dios no se desespera contigo. Dios está allí, el Mesías prometido. Dice que te va a tratar con cariño, con amor. Necesitas de la obra del Mesías para llenar tu corazón. Él no es ese ex esposo que tú tuviste, que te maltrató, que te hirió. Él no es como esa mujer que te hizo promesas y no cumplió. Él no es como el jefe donde tú trabajas o la señora de aquella casa que tú limpias. Y cuando haces algo. No. El Mesías te trata con respeto, con cariño. Eres frágil. Estás cascado como la caña. No te va a romper. El Mesías viene a trabajar con pábilos humeantes. El pabilo o el pábilo es esa mecha que tienen las velas. Es esa mecha que tiene algunos instrumentos que se encienden como las velas o que toman el fuego para explotar. Es la mechita. Y no has visto algunas de esas velas que la mecha tú le pones el fósforo y lo que hacen es soltar humo y humo, pero no prende la vela. No prende la mela. Ese es el pábilo o el pabilo humeante. ¿Eres un pabilo humeante? Solo apariencia de espiritualidad, apariencia de estar en Dios, pero no terminas de arrancar. Es el que se compromete a hacer obra misionera. Hey, deme material, deme camino a Cristo, deme deme el libro Cristo en su santuario. Yo voy a estar allí a las 5 de la mañana para leerlo. Mente, carácter y personalidad. Y sí, cómo no, y se compromete hasta para predicar en el trimestre. 2 semanas antes, no, mira que no puedo, no que no pude. Las revistas que le dieron, pabilumeante, puro humo, pote de humo. ¿Cuántos potes de humo hay? Pero no arrancan, no encienden. La caña cascada está vacía por dentro. El pabilo necesita la unción del aceite para que pueda encender. Él internamente está bien. El problema del pabilo es externo, que no tiene el aceite, el diésel necesario para encender. La obra del Mesías es una obra espectacular para ti y para mí. El Mesías te llena por dentro si estás vacío. Amén. Y no te trata con rudeza. Junta de iglesia, líderes de la iglesia, tratar con cariño a los que yerran, a los que cometen errores, hermanos, hermanas, a tratarse con cariño,
hijos a sus padres que han cometido errores. No forzarlos para romper a nadie. Y los pabilos que no prendemos, que no agarramos fuego, el Señor promete llenarnos de su aceite, el Espíritu Santo, y podamos encender y alumbrar con el fuego del Espíritu Santo y cumplir la misión junto al Mesías de anunciar el Evangelio a este mundo que está en oscuridad. Maravilloso. Nadie tiene que perderse. Nadie tiene que desanimarse. La obra del Mesías en nuestro corazón es sumamente maravillosa en favor de nosotros. Pero a veces es tan fácil, como lo refería yo, algunos padres pasar por alto a las cañas cascadas de sus hijos. A veces es tan fácil para una junta de iglesia dejar de un lado a un pábilo humeante. ¿Para qué? Si ese no va a hacer nada. Ya fue nombrado hace 2 años en el departamento tal de diácono y nunca vino a limpiar la nieve y nunca vino. Ay, es tan fácil para nosotros señalar, criticar, romper al débil, herir. Si no prendió, si no caminó, lo desechamos. Pero Dios es tan distinto. Jesús es tan distinto a nosotros. No es como aquel levita que pasó de largo cuando vio al samaritano, al hombre herido. No es como aquel sacerdote que pasó de largo cuando vio a la caña cascada tirada en el desierto. Jesús es como aquel buen samaritano que tomó al hombre cascado, herido, y lo llevó al mesón y lo curó y untó con aceite sus heridas. Ese samaritano es Dios y nosotros somos el hombre herido de la parábola. El Señor hará esa obra maravillosa en nosotros. Sopla con su espíritu. Sopla con su espíritu para que el pabilo humeante agarre calor y se encienda. Esta pandemia te ha vuelto pabilo humeante. Esta pandemia ha enfriado la espiritualidad de muchas personas. Por cierto, no es verdadero amor entonces el que tenías por Jesús. Porque la verdadera fe no encoge en agua caliente. El verdadero amor nunca deja de ser. Pero el Señor sopla con su espíritu sobre ti en esta hora para que te encienda con el fuego de su Santo Espíritu, te llene el vacío por dentro. Es la obra del Mesías. Experimentemos juntos y vivamos en la bendición de ese ministerio maravilloso del Mesías. Isaías también habla de un Mesías persa. Qué interesante. Un Mesías que ni es del pueblo de Israel, un Mesías que no es de la línea davídica, un Mesías que no es miembro de la nación escogida por Dios. Entre las profecías de la Biblia, esta acerca del Mesías persa que Dios iba a levantar es algo extraordinario. Isaías capítulo 44, versículos 24 y 28, introduce la existencia de un hombre que iba a vivir casi 150 o casi 200 años después. Dios conoce el futuro y predice algunas cosas para aquellos que andan en bien y se dejan moldear por Dios. El Señor va prediciendo algunas cosas que sucederán. Nos forma desde el vientre de nuestra madre y antes del vientre de nuestra madre nos asigna misiones de vida en esta tierra. Y si somos fieles y caminamos en su sendero, las cumpliremos. Y Dios estaba profetizando el nacimiento de un rey que Dios iba a usar en beneficio de su pueblo más de 150 años que este Mesías o ungido de Dios naciera. Vamos a leer esa profecía interesante. Isaías 44, 24 al 28. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, dice el Señor, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría.
¿Para qué te vas a andar donde la bruja y donde el brujo? Si Jesús sabe el futuro, ¿para qué vas a andar que me vean la mano, que no sé qué? No. El Señor es el que conoce el futuro. Y será o no será, Dios es quien conoce el futuro. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, aquí está la parte profética, serás habitada, aunque serás deportada a Babilonia, aunque serás llevada cautiva y pasarás muchos años prisionera, Dios promete, 100 años antes del cautiverio, y tantos años después que iba a estar cautiva Jerusalén, Dios promete que iba a ser liberada Jerusalén de la esclavitud de Babilonia y que los judíos exiliados iban a regresar a su ciudad de Judá y que serían reconstruidas sus murallas, su templo reedificado. Y la persona que Dios iba a usar para cumplir ese propósito era nada más y nada menos que Ciro. Y hasta definió Dios, casi 200 años antes que sucediera, la estrategia que Ciro iba a usar para derribar a Babilonia y liberar a los cautivos judíos que habitaban allí. Secará las profundidades de sus ríos. Hará secar las profundidades de sus ríos. La estrategia que usó Ciro casi 200 años después, desviando las corrientes del Éufrates, para entonces así entrar por debajo a Babilonia y sitiarla y derrocarla. ¿Qué dice de Ciro? Isaías 44:28. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor, Masaya, mi ungido, y cumplirá lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, mira, tantos siglo y medio, casi 2 siglos después, Ciro dirá a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Wow. Dios conoce el futuro y la historia da evidencia, la arqueología, la historia universal de que Ciro existió, de que Ciro venció Babilonia, de que Ciro secó las corrientes del río Éufrates y de que Ciro emitió el decreto de liberación del pueblo de Judá de Babilonia, autorizó el regreso de los judíos a Jerusalén y de que Ciro precisamente avanzó en su vida. Los trabajos en la ciudad de Jerusalén avanzaron exactamente como Isaías lo dijo, con los cimientos del templo. Esdras en el capítulo 1 y 2 y segundo de Crónicas en el capítulo 36, 23 contienen el edicto de Ciro que cumple la profecía de Isaías más de 150 o casi 200 años después. Es sorprendente que Los Simpson, el programa de televisión, la gente dice que predice cosas que van a suceder. El coronavirus, la última predicción que están haciendo es acerca de una mujer presidente. Y entonces ven que Biden tiene muchos años, que tal vez hace un periodo y no se reelige para el otro, puede pasarle algo en medio de este periodo. Y Kamala Harris, la primera mujer vicepresidenta, pudiera ser la presidenta algún día de este país, entre tantas otras predicciones. Nos damos cuenta que es toda una élite detrás de todos esos programas que van coordinando las cosas para que salgan a su antojo. Y no todas esas predicciones se cumplen. Dios es el que realmente conoce el futuro. No lo busques en Los Simpsons, no lo busques en el brujo, donde la bruja, en las cartas, en el tarot, ni en ninguno de esos programas de televisión donde se van haciendo la lectura de los astros. No, busca al Señor, el que profetiza las cosas antes que suceden y el que nos muestra el camino mucho antes de que nosotros podamos verlo por nuestros propios ojos. El Señor que te formó en el vientre de tu madre y tiene planes para ti, tiene una misión de vida para ti.
y nosotros cumplamos la misión de Dios, la razón por la cual nos trajo a la existencia. Déjate guiar por el Mesías. Deja que Él llene tu corazón. Deja que Él traiga su Espíritu Santo sobre ti y te encienda con el fuego de su poder. Cumple tu ministerio y mientras lo haces, disfruta de la presencia de Dios y vive con esperanza, porque Él ha prometido que vendrá. Los reinos de esta tierra se acabarán y Dios establecerá un reino para siempre. Que el Señor te bendiga y podamos estar en ese nuevo reino que hará nuestro Mesías. Bendiciones.